Hola, licenciado, muy buenas noches. Muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo está, Leonardo? Muy bien, ¿y usted cómo está, licenciado? Bien, gracias. Vale, excelente. Solo unos minutos para terminar de incorporar a otros compañeros. Bueno, tengan todos muy buenas tardes, espero que se encuentren bien. ¿Podría indicarnos alguien un pequeño resumen de lo que hemos visto hasta este momento? Hola, muy buenas noches, licenciado. Según tengo entendido, lo que vimos la clase pasada fueron los mecanismos de evaluación. Nos presentamos un poco. Estuvimos hablando de las plataformas, que cuál era mejor y así, así. Cada quien dio su opinión. Y ya entrando en contexto en lo que es la materia, pues vimos básicamente lo que es derecho internacional, qué es lo que engloba y creo que solamente eso, según lo que tengo entendido, ¿verdad? Pero no sé. Ok, ¿y qué es el derecho internacional público? Y espérame, voy a ver aquí mis apuntes, que por aquí lo tengo. Según esto. Vaya, según lo que yo había puesto, para mí, en mi definición propia, el derecho internacional básicamente son todas las leyes, espérame, estoy tratando de recordar. Son leyes y organismos internacionales, se puede decir así, que desempeñan una función legal A en un ver, país. Ujú. ¿alguien más quiere abonarle al compañero Leonardo? Con la, con la definición de derecho internacional público, mencionábamos que se trataba sobre la relación que tienen los estados eh, con los sujetos de derecho internacional y organismos internacionales. eh, y que que además de la relación también existía como la promoción y la protección de los derechos de la persona de manera internacional. Muy bien, gracias Fátima. A ver, Eh, ¿alguien solo más? para, perdón, solo para abonarle un poco más a mi concepto, ya busqué un poquito más y me refresqué la memoria. Básicamente el derecho internacional público lo que estudia, aparte de los organismos internacionales, tienen también muchísimo que ver con lo que es la diplomacia, ya que por medio del derecho internacional público se puede regular las conductas de los estados. Por ejemplo, si digamos, por decirlo así, se está disputando un recurso, un territorio o algo por el estilo, se apela a lo que es el derecho internacional junto con la diplomacia. Esto lo que evita conflictos y se pueden solventar de una manera más pacífica y ordenada, a diferencia de antes, que cada estado tomaba lo que él quería y punto, ¿verdad? Bueno, sigue siendo así hoy en día, pero es un poquito más regulado. Entonces, esa es mi opinión. No sé si estoy en lo correcto. Sí,
abonado lo que dijo Fátima muy bien. Solo para terminar de englobar lo que ambos manifestaron, ¿o alguien más quería opinar? Hola, buenas noches. Estoy buscando la mano, pero no la veo por acá. Javier Ongíbar les saluda. De ¿Me acuerdo, escuchan? muy bien, Javier. Parece que tú cambiaste de grupo, ¿cierto? Afirmativo. Muy Ya bien, me validaron y a partir de este día me incorporo a esta cátedra. excelente. Quizás para abonar a lo que los compañeros ya manifestaban, el derecho internacional público, pues vincula, digamos, o sea, esa rama del derecho que tiene que ver acerca de las relaciones internacionales, pero que está vinculado en esa relación que tienen los estados o el Estado, ¿verdad?, con los actores internacionales que están sujetos a ese, digamos, marco jurídico que se ha establecido a nivel global y que lo que se busca, pues como ya lo mencionaron los compañeros, es garantizar que haya paz, que las diferencias que puedan surgir sean dirimidas a través de los mecanismos o los instrumentos jurídicos que estén establecidos, es decir, que haya certeza jurídica porque se respetan los procesos, el Estado de Derecho y pues eso ayuda a fortalecer esas relaciones que haya entre ya sea los estados o los estados y los actores sometidos digamos, a esta jurisdicción y a la competencia de los estados. Muy bien. Gracias a Fátima, Leonardo y a Javier por sus aportaciones. Para terminar de complementar, hacíamos primero la diferencia en que es parte del derecho público. Y hacíamos esa diferenciación en cuanto a que en el derecho público hay una intervención del Estado. Porque a diferencia del derecho público está su contraparte, que es el derecho internacional o el derecho privado, que es entre particulares. Y de hecho, después de esta materia, cursarán lo que es el derecho internacional privado, que regula las relaciones internacionales entre particulares. En ese sentido, el derecho internacional público hay una intervención del Estado a nivel internacional. Y lo que trata como ciencia jurídica es regular el comportamiento de los estados en la comunidad internacional, la vinculación y, y las relaciones que tienen los estados, no solo entre sí, sino con los demás organismos internacionales, y además promover y fomentar la defensa de los derechos humanos a nivel global, a nivel universal. Esa es, en resumen, en lo que consiste el derecho internacional público y además sus funciones. Y lo último que habíamos visto que nos quedábamos en las fuentes del derecho internacional, cuáles son los orígenes de el derecho internacional público. Y nos quedábamos acá, sobre la jurisprudencia y la doctrina, que es un aspecto regulado por el Estatuto de la Corte en cuanto a que no es un aspecto tan obligatorio, sino más bien consultivo o auxiliar como fuente para el derecho internacional público. ¿Alguien recuerda por qué es esa razón? ¿Por qué es considerado un medio o una fuente auxiliar dentro de las fuentes para el derecho? Buenas noches. Yo quisiera opinar. Yo Sí, recuerdo que usted ¿cuál es su nombre? mencionó... Perdón, que de acá no puedo verla. No, no se preocupe. Lucía. Ah, muy bien, Lucía. Sí, yo recuerdo que usted mencionaba
que no hay una regla como general para el derecho internacional. Entonces, es bien complicado tratar de aplicar como la jurisprudencia estrictamente en esta área, porque cada caso es distinto. Entonces, lo que pudo haber aplicado para un caso puede no funcionar para el que se quiera tratar. Entonces, por eso es más una medida auxiliar, nos comentaba. Ok, muy bien, excelente, Lucía Molina. Así es, justamente. Y de ahí la razón de por qué es únicamente vinculante para las partes que se encuentran en el litigio, la jurisprudencia o las decisiones que se tomen. Porque justamente lo que decía, todo caso es totalmente distinto y no se puede aplicar aunque sea parecido. Ahora vamos a ir tratando de ir desarrollando un poco cada uno de ellos. Y teníamos en primer lugar lo que son las convenciones y tratados. Son instrumentos de carácter normativo donde existe acuerdo de voluntad entre dos o más sujetos de derecho internacional destinado a crear derechos y obligaciones entre las partes. Como ven, primero mencionamos que es un instrumento de carácter normativo, es decir, que trata de regular ciertos aspectos. Y cuando hablamos de instrumento, significa que está regulado por el derecho positivo. ¿Alguien sabe en qué consiste el derecho positivo? Profesor, si no me equivoco, el derecho positivo es que ya está vigente, ya ha seguido todo este instrumento jurídico, ha seguido todo el proceso correspondiente y ya se encuentra vigente para su aplicación. Correcto. Y además de eso es que está escrito, que es de las características del derecho positivo. Es un instrumento, por lo tanto, que se encuentra escrito. Y de carácter normativo significa que sus situaciones que pretende regular se encuentran detalladas y totalmente explícitas por escrito en ese instrumento. Menciona acuerdo de voluntad. Quiere decir que, y les mencionaba, las convenciones y los tratados se rigen por la voluntad de las partes. Eso significa que está sujeta a las mismas reglas y condiciones contractuales de cualquier contrato. Significa que no puede haber ningún vicio en la voluntad ni obligación de sometimiento por parte de las partes para suscribir dicho acuerdo. Por lo tanto, es un carácter voluntario entre los que se están obligando en ese momento. Otro aspecto menciona que es entre sujetos de derecho internacional. Vemos que no solamente los estados podrían establecer convenciones o tratados, sino que además cualquier organismo de carácter internacional. Es decir, puede haber convenciones entre estados y organismos internacionales. Y la finalidad es crear derechos y obligaciones entre las partes. Se establecen acuerdos, se pactan obligaciones y establece derechos tanto como para uno como para otro. Y además podría establecer cuestiones de sanción por incumplimiento. Finalmente, la convención es un instrumento que se rige por las características contractuales de todo contrato, por la voluntad, debe estar escrito, debe estar totalmente explícito, crea derechos y obligaciones y puede ser suscrito tanto por estados como por organismos internacionales. Y la finalidad puede ser totalmente grande,
no es la convención o el tratado no tiene una sola finalidad. Generalmente lo que se nos viene a la mente cuando hablamos de una convención o un tratado es sobre cuestiones comerciales o transacciones entre los estados, pero no es sola esa la finalidad de las convenciones y los tratados. Por ejemplo, existen infinidad de convenciones y tratados que regulan, por ejemplo, los derechos humanos y los derechos fundamentales a nivel internacional. Y crea obligaciones para los estados de cumplir dichas situaciones. Por lo tanto, al ser un instrumento positivo, es decir, escrito, que regula el comportamiento de los sujetos de derecho internacional, es la fuente primordial del derecho internacional público, porque todo en la convención o en el tratado se encuentra escrito, explícito, y debe entenderse que si un Estado lo firma y finalmente lo ratifica es porque está de acuerdo, y como vimos al principio, pacta sunt servanda, tiene la obligación de cumplirlo de buena fe sin necesidad de que se le aplique una sanción por incumplimiento. Costumbre internacional. Es el conjunto de reglas observadas de hecho que reflejan cierta repetición que va acompañada de un sentimiento de obligatoriedad. Esto a nivel internacional significa que toda una sociedad, es decir, toda una comunidad de un estado, reconoce reglas de conducta y asumen que eso es de carácter obligatorio. Y generalmente es aceptada dentro de su ámbito común, ámbito normal, y se vuelve parte de esa sociedad. Perdón, solo estoy buscando una situación que quiero comentarles porque no tengo la imagen. Voy a salir un momento, quiero compartirles una imagen con relación a esto.
¿Alguien en algún momento ha tenido la oportunidad de ver algún documental sobre fronteras o sitios fronterizos complicados en el mundo? ¿Cómo se imaginan que puede ser la frontera más complicada o los límites fronterizos más complicados en el mundo? No sé si puedo participar. Por supuesto. Pues según tengo entendido, las fronteras más complicadas están en el Medio Oriente y países así como, bueno, continentes también así como África, que existen fronteras muy pequeñas, pero obviamente, bah, por ejemplo, en África existen tribus que tienen sus fronteras, pero están en constante guerra y así. Y en el Medio Oriente, pues más que todo por cuestiones religiosas y intereses políticos. También Muy, y en África más que todo se da por los recursos, por la tierra, etcétera, etcétera. Entonces son bastante complicadas porque en primer lugar el diálogo es muy difícil entre ambas partes y en segundo que pues estar ahí es cuestión de vida o muerte. Pues muy bien. no sé si... Digamos que su ejemplo está basado en una situación de peligrosidad en cuanto a que hay diferencia de religión o de situación social que puede volver peligrosa estar de un lado o de otro. Ujú. Y aparte de eso, pues también depende en qué tipo de frontera nos vayamos, porque o sea, está como ese que usted dice que son problemas así de vida o muerte, y también hay fronteras que son demasiado eh, el comercio y cosas así es demasiado complicado, pues entonces eso sería. Ok, ahora veamos un ejemplo totalmente diferente. Ahora en cuanto a que supongamos o imaginemos que hay una ciudad que pertenece tanto a un país como a otro. ¿Creen que es posible? Sí, es posible. Hay, no recuerdo en qué continente, pero sí hay lugares donde es compartido. eh, las ciudades comparten puntos fronterizos y la división, bueno, como lo ha puesto usted en estas fotografías, son líneas imaginarias, ¿verdad? O solo referentes, pero al final están... incluso donde hay problemas hasta para por ejemplo, entre las Coreas, por decirle, los problemas que hay de índole político también, militar, derechos humanos, depende en cada región, ¿no? Entonces, son todos los problemas que se pueden derivar de ello. Muy bien. Con relación a Corea, las fronteras están muy bien definidas, incluso hay una militarización extrema donde no hay paso libre. Acá en este ejemplo les muestro algo que les mencionaba, que es totalmente lo inverso. Es una ciudad que ni siquiera tiene control fronterizo, no hay ningún puesto migratorio, no hay ninguna restricción de ningún tipo. La ciudad se llama Barli, se encuentra entre la mitad de Países Bajos y Bélgica. La NL se refiere a Netherlands, que es Países Bajos, y la B se refiere a Bélgica. La ciudad está simplemente marcada para, digamos, estéticamente nada más, definir a dónde se encuentra el punto fronterizo. Por ejemplo, hay esta imagen que es una vivienda, una casa que la mitad de la puerta está de un lado y la otra mitad está del otro lado. Aunque no lo crean, no hay ningún problema en esa ciudad, no hay ningún tipo de disputa, no hay ningún tipo de control de paso, absolutamente nada. Por costumbre, la población
asume que hay una situación libre y simplemente hay un respeto mutuo. En esta imagen podemos ver que el fondo rosado es de Holanda y lo amarillo es de Bélgica. Es tan complicado que, como vimos en la imagen anterior, una casa, la mitad está de un lado y la mitad está del otro lado, y vemos que la geografía es totalmente irregular, ni siquiera pasa en medio, sino que es, no sé cómo describir esta geografía. Entonces, es una clara situación de cómo se regula la costumbre en el derecho internacional en cuanto a que no hay ningún tipo de restricción y simplemente la gente respeta la situación. No hay ningún tipo de malestar entre los holandeses y los belgas. De un lado u otro hay comercios de un lado, comercios del otro, y todo se rige por medio de la costumbre. Por si quisieran investigar un poco más la ciudad y ver imágenes que son más explícitas, se llama Barli'i. A ver qué opinan ahora con relación a la costumbre en este punto específico de nuestro planeta. A ver qué opina alguien. Licenciado, ¿podría repetir, por favor? ¿Cuál es su opinión ahora con relación a la costumbre en cuanto a este sitio en particular, con relación a las fronteras, a que no hay ningún tipo de restricción? Sobre las costumbres y las fronteras, pues básicamente las costumbres vendrían siendo algo a lo que un país o un estado ya está acostumbrado, pero no está escrito, creo yo, Muy en el bien. derecho. Pero es algo que ya es como parte del estado, aunque no esté escrito. Y pues en relación a las fronteras, pues se podría decir que se pueden tener ciertos inconvenientes con ello, porque o sea, de una de las fronteras una cosa está buena y de la otra está mala. Entonces entramos como en ese conflicto, pero no sé si estoy en lo correcto. Sí, desde un punto general, sí. Y en esta ciudad en particular, donde no hay conflicto, donde no hay uso de pasaporte, donde no hay muros militarizados. Mm, pues ahí sí no sabría decirle, ahí sí no sabría decirle, porque básicamente una ciudad, o sea, es un solo estado, una sola ciudad, si no hay fronteras, ni nada por el estilo. Entonces, eh, no sabría bien cómo desarrollar eso, porque me está diciendo que no hay muros, no hay fronteras, o sea, hay fronteras. No. Vaya, Solo, entonces, si vio la imagen, solo es una línea pintada en la calle, pero
Si necesita, por ejemplo, ir a comprar leche, pues pasa por un lado y luego si regresa a su casa, cruza por el otro y probablemente se tiene que ir a, qué sé yo, a otra tienda. Por ejemplo, una zapatería tiene que volver a cruzar la línea y no hay ningún inconveniente. Ah, vaya, pero ahí entramos en lo que estaba, en lo mismo que estaba diciendo usted, que es una línea imaginaria, pues, o sea, no se toma en cuenta, pues, sino que simplemente está ahí, pero no se le da la suficiente importancia porque, pues sí, o sea, no es como relevante. En cambio, ya cuando hablamos de fronteras entre estados, ya es un punto eh, más más diferente, pues, porque comienza, o sea, comienza un estado y un estado conlleva normativas, reglas, costumbres, etcétera, etcétera. Y del otro lado es algo completamente distinto, es otro estado con nuevas leyes, costumbres, etcétera, etcétera. Entonces, siento que esa línea pues no tiene mucha relevancia porque está adentro de un mismo territorio y no se entra en conflicto con otras personas porque es el mismo territorio. Entonces, no sé si estoy en lo correcto. Sí, claro. Ujú. Claro, más bien es como reflexionar sobre la situación de la costumbre en cuanto a que, como usted dice, estamos acostumbrados a cierta idea, que Ujú. para cruzar de cualquier país a otro tenemos que acreditar o hay una situación legal donde se nos exige un pasaporte, un permiso especial, una visa, etcétera. Pero como vimos en ese ejemplo, la población ha asumido por costumbre que no necesitan eso. Ujú. Básicamente sí. Solo una pequeña duda más. ¿Sí? ¿Las presentaciones las va a subir al aula virtual o las va a dejar así? No, la voy a subir. Les mencioné que al final de cada semana siempre le voy a subir hasta donde nos quedamos. Ah, Por vaya, eso excelente. también le pedí a alguien que me ayudara en el sentido Ujú. de recordarnos cada clase a donde nos habíamos quedado. Creo yo que ya más o menos se hizo un grupo de WhatsApp, pero no sé cómo están ahí. La vez pasada me metieron a uno, pero no sé si estarán todos. No sé si faltará alguien que no esté ahí. Ok. Entonces, es de veras al final de la clase también. Entonces, en resumen, básicamente esa imagen anterior fue para demostrar lo que era la costumbre, que, o sea, puede estar bien en un lado, pero en otro lado no. Y no está escrito, pero ya se sabe. Correcto. Más Ujú. bien que la costumbre puede variar de sociedad en sociedad y que no está determinada a un solo estado, sino a una población en particular. Y como vimos ahí, están involucrados dos estados, que es en ese particular Holanda y Bélgica, pero es una población, una comunidad que prácticamente ha asumido por costumbre esa situación y de alguna manera se han regulado en ese aspecto. Bueno, o sea, ya eh, en algunos casos creo que se puede dar de que la costumbre se haga ley, porque hace unos años, y hace años, nos estaban explicando de que hay costumbres que se pueden hacer ley, como por ejemplo por decirlo así, el Día de los Muertos. El Día de los Muertos, pues es una costumbre que se hizo ley para dar a las personas el día asueto. Entonces ya todo, o sea, la costumbre siempre va influyendo en lo que son leyes, normativas, etcétera, etcétera, como tales. Ok, correcto. Dentro de los Ujú. elementos fundamentales de la costumbre tiene que haber un elemento objetivo. Se refiere que debe haber una constancia uniforme de una repetición y debe fijarse eso eh, como algo de forma perenne, es decir, algo que no cambie. Eso es la situación objetiva. Y el aspecto subjetivo se refiere al sujeto o a los sujetos, es decir, que se vuelve parte de la persona
se vuelve parte de la conciencia de los que actúan y asumen que esa situación es así, aunque no esté escrita. Entonces, esos son los dos elementos para considerar que estamos ante una costumbre. ¿Cuáles son los tipos de costumbre? Costumbre universal, en la cual se adopta o se reconoce a todos o a la mayoría de los estados para una situación en particular. La costumbre regional, que es aquella en la que ha participado únicamente un grupo de estados por región o por continente, o costumbre bilateral, en la que solo existe la participación de dos estados y no hacia otros. Por ejemplo, en esta situación en particular de esta ciudad entre Bélgica y Holanda es una costumbre bilateral donde son dos estados únicamente que asumen esa situación y la población de esa localidad, aunque está interviniendo dos estados, pues es una sola población que ha asumido dicha situación. ¿Preguntas o comentarios? Profesor, tal vez un comentario. Sí. Imagino que eso también tiene mucho que ver el nivel de, no solo de cultura, sino también de educación de esos grupos poblacionales regionales, digamos, o de dos países en específico. Porque la idea o el concepto que nosotros tenemos acá, pues es muy distinto a los europeos. De hecho, allá han trascendido, ya sea como por ejemplo, esta costumbre que se mantiene entre estas dos ciudades de dos países, otros que pues han llegado ya a convertirse en derecho positivo, ¿verdad? Y aún así también ese derecho positivo mantiene ciertas costumbres. Por ejemplo, su servidor ha tenido oportunidad de estar en algunos países europeos y, por ejemplo, para ir de Noruega a Suecia, uno toma el tren o el bus y no tienes que pasar por puntos fronterizos, llevar tu pasaporte y registrarte. Ya estás en un territorio que se denomina territorio Schengen. Entonces, y tú te puedes movilizar, ¿verdad? Entonces, hay países que sí tienes que pasar por los puntos fronterizos, pero hay algunos que mantienen, digamos, aunque sea a través de derecho positivo, pero que ha trascendido esta costumbre internacional a estar, digamos, establecido en un contenido normativo. Pero, insisto, tiene mucho que ver la parte cultural y la parte de educación para generar o mantener esa conciencia, esa sensibilización de los ciudadanos y que pueden llevar de manera armónica una relación sin que haya división de ningún tipo, militarización o cualquier otro que pueda afectar incluso la vida rutinaria de esa población en específico. Porque para nosotros, por ejemplo, aquí en El Salvador, no sé si alguno tendrá la idea de cómo vive la gente que vive en los puntos fronterizos, ¿verdad? Entonces, que viven en este lado del Salvador, pero van a trabajar las tierras, por ejemplo, Honduras. Entonces, y todo lo que tienen que pasar. Y hoy con esto de la cuarentena que hubo, por ejemplo, que en algunas zonas que ha estado reforzado por las fuerzas de seguridad, y que se ha impedido, digamos, el tránsito, que es lo que la gente estaba acostumbrado en esa línea imaginaria, porque no hay frontera ahí, pero eso altera, digamos, el orden
o esa rutina que la gente tiene, la actividad productiva, económica, de esas regiones específicas o esas poblaciones específicas. Entonces, son varios elementos que están relacionados digamos, en cómo se lleva a cabo esta forma esta costumbre en cada región, en cada país. Javier, ¿verdad? Así es. Muy bien, muchas gracias. Sí, tiene toda la razón. Que influye mucho el aspecto cultural y además social de la región en cuanto a que exista un respeto y una libertad con relación a ese tipo de pasos, donde tal vez bastaría que, como usted dice, que esté regulado por el derecho positivo que esté escrito y que simplemente la gente lo respete así y lo haga cumplir. Y muy bien el ejemplo que es totalmente distinto en nuestra región centroamericana y con relación a El Salvador y Honduras. He tenido incluso conocimiento directo por haber participado en casos donde hondureños han tenido que emigrar de manera forzosa por situaciones sociales y de violencia de Honduras y han tenido que cruzar prácticamente, por decirlo así, por puntos ciegos acá a El Salvador. Y acá, pues, nuestra legislación penal eso lo establece como una infracción y en algunos casos son procesados por esa situación. Como vemos, el aspecto social es totalmente distinto porque en la situación de migración forzosa no solamente se puede dar de un lado hacia otro, sino que es toda una región. Lo mismo ocurre acá en El Salvador, que de manera forzosa, por la situación que ya sabemos de los grupos de pandilla, la gente tiene que hacer lo mismo. Entonces, no tenemos esa libertad de poder avalar esa situación, que deberíamos de proteger los derechos fundamentales en toda situación, reconociendo que están migrando no porque simplemente quieren afectar la fe de las autoridades migratorias, sino que lo están haciendo prácticamente por una necesidad. Entonces, sería más humano el proceso migratorio si lo vemos o lo viéramos de ese punto de vista. Pero como muy bien lo dice el compañero Javier, no lo vemos así en nuestra región. Por el contrario, eso hace que se vuelva más complejo, más exigente los controles migratorios. Eso sumado a presiones internacionales en cuanto a tratar de evitar las migraciones masivas hacia Estados Unidos de América por los países de esta región. Entonces, esa costumbre en nuestra región es muy compleja con relación al reconocimiento de los derechos, finalmente derechos humanos de las personas migrantes, y tratar de reconocer que finalmente hay una necesidad de migración más allá de la afectación a la fe de las autoridades migratorias. Y bueno, en todo el mundo hay todo tipo de situaciones militares, políticas y sociales que vuelven complejas las relaciones fronterizas entre los estados, que afectan la costumbre de todas esas personas, de todos esos seres humanos que son afectados en esos puntos fronterizos. ¿Alguna otra pregunta o comentario?
Al parecer no, creo que todo está claro, Bueno, o al menos lo hemos entendido. bueno, muy bien, entonces nos quedaremos hasta acá y continuaremos el día lunes a las 6 de la tarde, Dios mediante. Enterado, feliz fin de semana. Gracias, licenciado. Feliz fin de semana. Cuídese. Gracias, Y- licenciado. Buenas noches. Buenas Gracias, noches. Lic. Buenas noches. Gracias, Lick. Buenas noches. Pues